Buenas noches. El Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación, José María Morelos, les da la más cordial bienvenida a esta charla virtual webinar INSEP 2020, Pandemia y Contexto Social. Tengo el gusto esta noche de moderar y presentar al doctor Jorge Luis Medina López, médico general por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, posgrado de Cirugía General y Laparoscopía por la Universidad Nacional Autónoma de México, miembro de la Federación Latinoamericana de Cirugía, miembro de la Asociación Mexicana de Cirugía General, adscrito al Servicio de Cirugía del ISSSTE, con la charla Historia de las Pandemias. El objetivo es exponer la trascendencia del enfoque histórico de las pandemias o plagas, sintetizando el efecto de las enfermedades infecciosas en la humanidad y cómo las sociedades han organizado para estudiarlas y combatirlas. Esta noche nos acompaña la doctora Karen Aida Ortiz Cortés, subdirectora académica del INSEP, que nos dará un mensaje de bienvenida. ¿Cómo están? Buenas noches. Es un gusto encontrarnos nuevamente en estos espacios para poder compartir. Reciban de nuestra directora general, María Cecilia Serraras Gutiérrez, un saludo y recuperar y saber la idea principal de estos espacios de webinar. Los webinars tienen o vienen de una tendencia mundial de educación abierta, donde recordamos que todos debemos de tener oportunidades para aprender, independientemente de nuestra formación, de nuestro lugar de origen, de nuestras carreras de formación. Entonces, en ese compromiso, el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación continuará haciendo estos espacios para poder compartir y evidentemente también dando una posibilidad o una salida para todos nuestros estudiantes que tienen la necesidad de sus trámites de titulación. Entonces, bueno, pues sean bienvenidos a este circuito. Les recuerdo que son 4 conferencias, hay un panel de cierre y evidentemente agradecemos al doctor Jorge Luis Medina por compartirnos, por ser generoso desde su formación que es tan amplia, que nos pueda compartir aquí en este espacio para todos. Pues muchísimas gracias, doctor. Gracias, Rosy, por tu trabajo y a toda la del instituto que está haciendo un gran esfuerzo por lograr esto. Muchísimas gracias a todos. Estamos para servirles. Buenas noches. Gracias, doctora. Bueno, comentarles que al finalizar la charla habilitaremos un espacio para preguntas o comentarios. Y pues bienvenidos todos. Adelante, doctor, cedo la palabra. Buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Para mí es un agrado poder estar aquí con ustedes. Muchas gracias al Instituto Michoacano de las Ciencias de la Educación por la invitación y en especial al licenciado Apolinar. No sé si me puedan proyectar las diapositivas. Bueno, hablar de la historia de las pandemias, pues es hablar de la historia de la humanidad y de la vida en sí mismo. Sabemos que los organismos unicelulares son los organismos orígenes de la vida, entonces los virus, las bacterias, los parásitos son por lo general el origen de nuestras pandemias que hemos tenido. No solo la humanidad, también algunas otras especies. Anteriormente los dinosaurios también se vieron afectados por algunas pandemias y me imagino que desde el inicio de la vida en la Tierra hemos estado expuestos a estos orígenes. Pues ya me presentaron, soy el doctor Jorge Luis Medina López, soy egresado de la Universidad Michoacana y tuve el agrado también de estar en la Universidad Nacional Autónoma de México. Soy miembro de algunas asociaciones y pues muchísimas gracias por esta invitación. La que sigue, por favor.
Bueno, mi declaración de conflicto, no tengo ningún conflicto de interés con esta presentación. La que sigue, por favor. Una breve introducción a lo que vamos a hablar, un poco de la historia de las pandemias. Sabemos que en la antigüedad la medicina era un poco más mística y se lo dejábamos o decíamos que el origen provenía de Dios. Entonces, algunas de las plagas que conocemos, que también es otro nombre que se le puede llamar a las pandemias, no se tiene evidencia científica, se tiene solamente evidencia empírica, cosas que venían en la Biblia, en algunos papiros que se encontraron en Egipto. Entonces vamos a ir viendo cómo la evolución y cómo la humanidad fue evolucionando y tuvimos que adaptarnos para empezar a hacer salud pública y epidemiología, que en la actualidad pues está muy en boga con esto de la epidemia, ese tipo de especialidades. Entonces vamos a ir viendo cómo fuimos profesionalizando la medicina en ese aspecto conforme la evolución de la humanidad. No hay mucho, ¿cómo lo podría decir? Información, pero la que encontré, pues es información buena. Vamos un poco de introducción. La plaga más antigua que se conoce es la plaga ateniense. Después le sigue la plaga de Antonia, la plaga de Justiniana, la muerte negra. Voy a hablar un poco de lo que son los doctores que veían en la plaga, la pandemia de la flu española, la pandemia de VIH, que muchos nos tocó ya ver esta pandemia, el brote de viruela, el SARS-CoV, que este tipo de SARS fue un SARS que se dio en el Medio Oriente, no es el mismo, pero es el origen del que estamos viviendo ahorita, la pandemia de H1N1, esta es una aportación de México para el mundo, la pandemia de ébola y la pandemia de Zika. La que sigue, por favor. Voy a hablar un poquito de algunas definiciones. Este tipo de definiciones son definiciones que los médicos utilizamos a diario. No quiero meterme mucho porque el objetivo de esta plática no es un objetivo de conocimientos médicos, es un objetivo más que nada social. La incidencia, los médicos la definimos como la cantidad de casos nuevos de una enfermedad que se presenta siempre en un periodo de tiempo. La prevalencia es la proporción de individuos de una población que se presenta este evento en el periodo de tiempo. La epidemia es la enfermedad que infecta a un número de individuos superior al esperado a una población. ¿Qué quiere decir esto? Todos los años nosotros esperamos enfermedades en determinados periodos del año. Sabemos que, como ya sabemos, se viene la temporada de invierno, entonces la Secretaría de Salud o las instituciones de salud tenemos un número esperado de casos de influenza. Cuando ese número esperado de casos de influenza se rebasa, son focos de alarma para nosotros. ¿Por qué? Porque sabemos que cada año con año, vamos estudiando esa enfermedad y siempre se comporta de una misma manera. En cuanto se cambia el comportamiento, esto es lo que nos hace prender los focos de alarma, que fue lo que inició con esta pandemia en el Medio Oriente, en el país de China. Entonces, eso se define como una epidemia, y una pandemia es una epidemia, una enfermedad infecciosa que ya es geográficamente extensa. Entonces, estas definiciones solo las pongo para más o menos entrar en un contexto de cómo los médicos utilizamos y estudiamos el comportamiento de las enfermedades en la sociedad. La que sigue, por favor. Bueno, también quise poner un poco de lo que es la cuarentena. Sabemos que la cuarentena es un mecanismo de defensa que tenemos la sociedad ante algunas enfermedades. En la actualidad está muy debatida y es controversial si la cuarentena es realmente efectiva. Lo que se ha visto en la actualidad, el uso de cubrebocas es lo que se ha visto más efectivo, porque aparte de evitar contagios, te puede conferir una inmunidad a quien porta el cubrebocas. La primera cuarentena que está reportada fue en Ragusa, en Croacia, en el año de 1377, donde todas las personas que arribaban a esta isla deberían esperar 30 días en una isla que estaba cerca, y los pacientes o las personas que no presentaban síntomas de estos 30 días ya podían pasar al país de Italia.
Actualmente, como les comentaba, sigue siendo una medida de salud pública para impedir la expansión. Está en debate. Hay estudios que están a favor y hay otros estudios que están en contra. Realmente, pues tampoco es el objetivo de esta plática. La que sigue, por favor. El objetivo, pues, es el enfoque histórico de las pandemias o de las plagas, que su definición etimológica, pues, es ataque o golpe, y también el efecto de las enfermedades infecciosas, cómo nos han afectado a la humanidad y cómo nos hemos organizado para adaptarnos y continuar adelante con este tipo de pandemias. Como les comenté, la humanidad no es la única que ha sufrido este tipo de pandemias. En la antigüedad, en algunas otras especies también se extinguieron por algún tipo de pandemia. Y si nos vamos a un sentido estricto, los humanos estamos causándole una gran pandemia a la Tierra, porque no la estamos acabando. La que sigue, por favor. Muy pocos fenómenos a lo largo de la historia nos han marcado tanto como las enfermedades infecciosas. ¿Por qué hablo de las enfermedades infecciosas? Porque el objetivo va relacionado hacia el virus del SARS-CoV, porque no es la única pandemia. Existen pandemias que han estado con los mexicanos desde muchísimo antes que esto. La obesidad, las drogas, eso también son enfermedades que están por fuera de la incidencia y de la prevalencia esperada que se consideran pandemia. Pero en esta ocasión, pues, el objetivo son las enfermedades infecciosas. Se conoce como el mayor asesino serial, las bacterias y los virus, porque van a ver más adelante que llegaron a acabar hasta la mitad de la población de Europa. A veces murieron 10, 15 millones de personas. Esto es algo muy importante porque son la cantidad de población que tiene la ciudad de Guadalajara, que tiene la Ciudad de México. Entonces, es importante la repercusión que tiene esto, y por eso se le ha llamado el asesino serial. Como les mencionaban, diezmado sociedades, resultados similares a mayores que que de las guerras más grandes que han existido en el mundo. Sabemos la última guerra mundial, pues fue la de Alemania. Y gracias a esto, gracias o lamentablemente a esto, ha habido innovaciones y avances en la ciencia. Uno de los aportes que nos han dejado la pandemia, pues, es la innovación de las nuevas especialidades como salud pública, como epidemiología, que están más enfocadas y que se dedican a estudiar este tipo de eventos que pasan en la sociedad. La que sigue. Algunas plagas famosas que quiero comentarles se encuentran en la Biblia, en el Éxodo, en el versículo 7, capítulo 11, dice, 10 plagas que golpearon a los egipcios para que el faraón liberara a los israelitas de la esclavitud. En Apocalipsis 16 dice, 7 calderas derramarán sobre la tierra, algunas de ellas conteniendo plagas similares a las infecciones naturales, y en la Corán también aparece en el capítulo 7 algunas plagas similares. Realmente es una similitud la Corán con el Antiguo Testamento. Pero con esto lo único que quiero mencionar es de que es algo que ha pegado y que va a seguir pegando y que tenemos que seguir adelante a pesar de cualquier cosa. La que sigue. Bueno, vamos a comenzar ahora sí ya con el contenido de nuestra plática. Vamos a empezar con la plaga ateniense. Es una plaga que aproximadamente, le digo, este tipo de información es más que nada empírica, es más que nada basada en palabras, en dichos, se fueron transmitiendo la información porque en esta época pues todavía no se tomaba muy en serio la salud pública. Esta plaga se dio en Atenas, específicamente en Esparta. Como mencionar, Hipócrates fue contemporáneo a la plaga, él se vio afectado y él fue uno de los que más atendió pacientes de esta plaga. Por lo general, esta plaga se origina en las rutas que en aquellos tiempos eran por donde se enviaban los víveres, la materia prima. Entonces, es una plaga que se originó en Etiopía y se extendió a través de Egipto y de Grecia debido a a los mercaderes. Por lo general, son síntomas comunes de los virus que comparten todos los virus: dolor de cabeza, conjuntivitis, rash cutáneo, fiebre, tos con sangre, dolor abdominal, y los pacientes que llegaban a sobrevivir en aquel tiempo podían presentar parálisis parcial, amnesia o ceguera. Esto probablemente lo podemos explicar con los virus tienen una especial afinidad por las células del sistema nervioso, y esto pudo haber sido explicado por eso. La que sigue, por favor. Otra cosa que
como lo mencioné, los seres humanos hemos sido la gran plaga de la Tierra, pues la sobrepoblación en aquel tiempo ayudó a la rápida expansión durante pues toda Europa. Y por esto fue que la enfermedad reclamó la vida de más de un cuarto de la población mundial. Esto es algo sumamente importante porque un cuarto de la población mundial, sabemos que esto va a tener repercusiones, primero, en salud, segundo, económicas. Entonces, es muy importante ver cómo la humanidad ha tenido este tipo de catástrofes. Como les mencioné, la causa hasta la fecha no está muy clara. Se piensa que fue por la peste bubónica, algunos historiadores médicos piensan que fue por fiebre tifoidea o algunos por ébola. La verdad es de que parece ser que es un virus. Yo pienso que pudiera ser un poco por ébola. La que sigue, por favor. La plaga antonina que se dio entre el año 165 y 180 después de Cristo, fue un brote que ocurrió 200 años después del ateniense. Esto fue documentado por el médico Galeno y fue más o menos durante el Imperio Romano, durante el reinado de Marco Aurelio. Se piensa el origen de tipo de plaga. Les mencioné los dos más antigüedad y todavía son los mercaderes, y en aquel tiempo existían, saben que los imperios tenían megalomanías y pensaban en conquistar el mundo. Entonces ese tipo en el camino hacia las guerras se iban infectando a algunos pacientes. Este tipo de plaga fue importada por los soldados que retornaban de Siria, motivo por el que se expandió por vastos territorios romanos. La que sigue, por favor. Fíjese, la pasada, 200 años, destruyó un tercio. Esta destruyó más de un tercio de la población mundial. Que en aquel tiempo la población mundial, sabemos que le llamaban mundo al viejo mundo, ¿no? No contaban con América. Para ellos era Europa y África y algunas partes de Asia. Esto tiene mucha relevancia debido a que diezmó al ejército romano. Incluso se cree que fue la causa de muerte de Marco Aurelio. Entonces, podemos ver que esto pudo haber sido el inicio del final del Imperio Romano. Esto y entre muchas otras cosas más que también se comentan, pero desde un punto de vista científico pienso que esta fue probablemente una de las causas de lo que pudo haber derrotado al Imperio Romano. La que sigue, por favor. La plaga justiniana. La plaga justiniana está un poco, conforme vamos viendo que vamos avanzando en el tiempo, vamos viendo que hasta mi exposición va a ir siendo un poquito más extensa con cada plaga, debido a que con la evolución nos fuimos dando cuenta de que es necesario documentar las plagas. Entonces, esta plaga se le atribuye a la Yersinia pestis. Es originada a mediados del siglo VI en Etiopía. Si se fijan, Etiopía nos ha aportado al mundo 2 plagas hasta ahorita. Avanzando hacia Egipto y hacia a lo largo de las rutas de las caravanas. Esto de las rutas de las caravanas, sabemos que son las rutas de los mercaderes, traían la seda, la pólvora, cosas, o sea, era una ruta muy transitada. Rápidamente se expandió el mundo romano y fue más allá todavía. Fue descrita por Procopio de Cesarea, por Efesio y Pontico. Estos médicos, conforme ya la medicina ya fue siendo un poco más científica, con un método científico, entonces este tipo de doctores o de filósofos se dedicaron ya más a documentar este tipo de plagas. Como podemos ver, es el mayor ejemplo documentado de los actuales brotes epidémicos de la antigua, de la historia antigua. La que sigue, por favor. Los síntomas comunes de la Yersinia pestis son alucinaciones, fiebre, fatiga, aparición de bubas en el área inguinal y en las axilas retroauriculares. Más o menos causaba la muerte en días en algunos pacientes que tenían una inmunidad un poco más, con mayor defensa, podían durar hasta semanas. La muerte era muy dolorosa, las bubas se gangrenaban, se rompían y supuraban. En la actualidad sabemos
que esto que son bubas, pues son abscesos que llegaban a tronarse, a drenarse los abscesos, y en los casos de los pacientes que no soportaban la sepsis, pues morían de la infección. Existían casos de curación al drenarse las bubas. Como les mencioné, realmente es un absceso de los ganglios linfáticos. En algunas ocasiones se llegaban a abrir y curaban los pacientes. En otras, pues no curaban y morían de sepsis los pacientes. La que sigue. Podemos ver cómo los cadáveres, sabemos que al hablar de una pandemia no quiere decir que vamos a encontrar un cadáver. Estamos hablando de muchos cadáveres. Estamos hablando de 1/3 de la población de Europa de aquel tiempo. Entonces, ¿qué hacían con los cadáveres? Pues eran apilados en las calles a la espera de ser quemados, a la espera de que se descompusieran, los sacaban afuera de las ciudades. Entonces empezaron a idearse ellos tumbas donde empezaron a saber que el cuerpo en descomposición también producía más enfermedad a la población. Entonces empezó a nacer la salud pública y se idearon unas tumbas donde colocaron a los cuerpos, donde en algunas tumbas se llegaron a encontrar hasta 70,000 cadáveres. Y pronto se desbordaron estas tumbas, por lo que empezaron a apilar los cuerpos en las torres. O sea, imagínense la repercusión, aparte de la salud mental, la repercusión psicológica, perdón, y la repercusión psiquiátrica que tenían las personas al salir y convivir con cadáveres, el olor, la descomposición. Entonces, esto no es algo fácil para la sociedad en aquellos tiempos. Van a ver un poquito más adelante cómo los médicos se idearon algunas estrategias para poder combatir este tipo de cosas. Y este tipo de apilar los cadáveres, pues causaron enfermedad pública. La que sigue, por favor. Obviamente el comercio fue abandonado y las calles fueron desiertas. Muchos de nosotros fuimos testigos de las calles desiertas con esta pandemia que vivimos y cómo el comercio ha ido en decadencia. Los alimentos básicos escasearon y hubo mucha muerte por inanición. En la actualidad, la globalización no nos permitió que nosotros se nos escasearan. Se llegaron a escasear en algún momento los papeles de baño, no sé por qué, pero no había papel de baño en las tiendas. Entonces, podemos ver que realmente es un reflejo de lo que pasó en la antigüedad, lo que estamos viviendo nosotros. Lo que nos ayudó fue la globalización, que nos hizo no tener tanta escasez de alimentos básicos. En el Imperio Bizantino, forzó a los sobrevivientes a dar altos impuestos. Esto lo estamos viendo también en la actualidad, que los impuestos han ido a la alza. Bueno, no en la actualidad, siempre han ido a la alza. Entonces, pero en aquella ocasión, los reinados sí se tuvieron que subir sus impuestos. Fallaron las campañas militares, es obvio, al no haber alimentos, al no haber víveres, es obvio que iban a fallar las campañas militares. Y después del brote inicial ocurrieron rebrotes estableciendo ciclos de infección. Entonces, ¿qué nos quiere decir esta diapositiva? Que realmente, si se fijan, estoy describiendo lo que estamos viviendo nosotros, solamente que más de muchísimos años atrás. La que sigue. En el año 600 la población se vio reducida en un 40%. Casi la mitad de la población de ese año falleció lamentablemente. Constantinopla probablemente tuvo más del 50%. Sabemos que Constantinopla, si queremos comparar Constantinopla con una potencia de la actualidad, pues podemos decir que es Estados Unidos. Constantinopla fue una gran potencia en aquel tiempo. Fue considerada la capital del mundo en muchas corrientes. La medicina en Constantinopla y en Alejandría era la mejor medicina que existía en aquellos tiempos. Entonces, pues podemos ver que falleció más del 50% de la población. Las tradiciones cristianas lo explicaron como castigos por nuestros pecados. Entonces, como ven, fueron inventando y fueron tratando de buscar respuesta con los que se conocía en ese tiempo. Sabemos que los cristianos en ese tiempo dominaban la mayoría del mundo. El movimiento de las tribus árabes fueron la causa de la expansión del Islam.
Este tipo de enfermedades tuvieron que hacer que las tribus árabes emigraran hacia la parte de Asia y fue lo que fue haciendo que creciera esta religión, el Islam. La que sigue, por favor. Otro tipo de epidemias, la muerte negra, fue originada en China en 1334 y llegó a Europa en 1347 por el camino de la seda. Esto redujo la población global desde 450 millones a 300 millones, con lo que la pandemia mató aproximadamente 150 millones de personas en aquel tiempo. 150 millones, estamos hablando de toda la República Mexicana. Entonces, es algo impresionante, es algo que sí tenemos que tomar en cuenta. Reclamó el 60% de las vidas de Europa, ya vamos en más de la mitad de toda Europa, y llegó a Italia en 1347. Se habla mucho de Sicilia y de Italia porque era un gran puerto en aquellos tiempos, y en 5 años estaba repartida por todo el continente. Su primera oleada mató 25 millones de personas. Para la segunda oleada tuvo 4 oleadas esta pandemia, que fue lo que mató aproximadamente 150 millones de personas. La que sigue, por favor. El artista Boccaccio lo describe como hombres y mujeres por igual declamaban la emergencia de ciertos tumores en la ingle y axilas, algunos del tamaño de una manzana, de ahí se extendían a todas las direcciones y después comenzaban a cambiar por manchas negras y blancas. Esto describe la peste negra, son los bubones, los llamados bubones, que son abscesos que se originan en los ganglios linfáticos. Sabemos que los ganglios linfáticos son un tejido linfoide que nos ayudan a contener algunos virus o bacterias. Entonces, este artista lo describió de esa manera, o sea, del tamaño de manzanas. Eran muy grandes los abscesos. En aquel tiempo no se conocía que drenar un absceso era la cura del absceso. Entonces los pacientes morían de la infección. La que sigue. La letalidad de la peste bubónica sin tratar estaba cercana al 70%. Esto es algo muy importante. ¿Qué quiere decir? Que la peste bubónica, si tú no le das medicamento de entonces está. El primer reporte oficial fue en 1345, Esgrimio, él decía que en su reporte que fue debido a la alineación de 3 planetas lo que causó una gran pestilencia en el aire y fue el origen de la pandemia. Para finales del siglo XIX fue comprendida como una pandemia por la Yersinia pestis. Ya vamos en el siglo XIX y hasta el siglo XIX empezamos a ser científicos y empezamos a ver que esto era ocasionado por un organismo unicelular que causaba esta enfermedad. La que sigue, por favor. Se empezó a darse cuenta, se empezaron a conocer los vectores, los mecanismos de comunicación que tenía el virus. Se infectaban las excretas de las pulgas que estaban en las ratas orientales, regurgitando grandes concentraciones de bacterias dentro del huésped mientras se alimentaban. Sabemos que en la antigüedad la salud pública y el saneamiento ambiental era muy, muy deplorable. Las personas convivían con ratas, no sé, la higiene era muy, muy básica. La rata infectaba al ser humano y los humanos se la transmitían entre ellos por las gotitas de flush, que son salivas, al toser, al estornudar. Sabemos que en esta parte de la historia los judíos eran muy perseguidos. Bueno, en esta parte y en toda la historia los judíos han sido muy perseguidos, pero en esta parte de la historia los judíos, como un mecanismo de defensa, comprendieron que la rata era quien transmitía era el vector de la Yersinia pestis. Entonces lo que hacían era contaminar los pozos. Los cristianos no católicos en aquel tiempo eran perseguidos también porque creían que ellos eran los que ocasionaban estaban expandiendo este tipo de enfermedad. La que sigue, por favor. Las sociedades,
utilizaban mascarillas con inhalación de aromas de flores alcanfor. En aquel tiempo la mascarilla no tenía el mismo objetivo que en este tiempo, pero sin querer también los protegía en aquel tiempo. Sabemos, como ya les mencioné, este tipo de enfermedades se transmite por la saliva, por la tos, para estornudar. Entonces, al utilizar las mascarillas, la finalidad en aquel tiempo de las mascarillas era el olor. Como había cadáveres en la calle, la sociedad se ponía su mascarilla con algunas flores que eran aromáticas para evitar el olor. Pero sin querer, pues también se protegieron, y me imagino que disminuyó la tasa de velocidad de infección de esta enfermedad. La escasez de médicos proliferó, lo que hizo que algunos charlatanes pues vieran un buen momento para empezar a hacer sus amuletos, sus curas milagrosas, exorcismos. Entonces, es un buen escenario para lucrar. La plaga rompió. Lo marqué de un punto, lo marqué en amarillo porque creo que es algo que tuvo mucho impacto, porque la plaga rompió las divisiones entre la clase alta y la baja. En aquel tiempo solamente existían los ricos y los pobres. Pero gracias a la plaga se dieron cuenta que tanto el rico como el pobre estaban muriendo igual y surge la clase media. Entonces, fíjense cómo una pandemia también nos aportó a la sociedad hasta una clase. Sabemos que en la actualidad la definición de clase media está en base a tu salario, en base a cuánto viven en tu casa, pero en aquel tiempo nació la clase media. Los ricos que no pudieron o que se acabaron su riqueza en tratar de curarse, pues no se dejaron de ser ricos y tuvieron que implementar otro tipo de trabajos y pues los hizo clase media. Los pobres que aprovecharon la situación, pues ascendieron un poquito más, no llegaron a ser ricos, pero se hicieron clase media. Entonces nació la clase media también debido a la pandemia. La que sigue, por favor. Este es una pintura de Peter Bruegel en 1562 que está en el Museo del Prado. Se llama El triunfo de la muerte y es alusiva a esta pandemia de la que estamos hablando. Pareciera que fuera una guerra, pero no es una guerra. Están las murallas deteniendo a la gente y los cadáveres están por fuera y todos están peleando, intentando luchar. Se ve por ahí, se ven unos frailes dando misa y algunas otras cosas. En la antigüedad pues no tenían fotos, no tenían otra manera de representar las cosas, entonces lo que hacían era pues tratar de plasmar lo que el artista veía. La que sigue, por favor. Como ya fue para atrás, existieron varios rebrotes por todo, sobre todo por Europa, en las centurias siguientes, pero nunca con la misma intensidad de la primera ola de la peste negra. Sabemos que probablemente este SARS-CoV sea un rebrote de un primer SARS-CoV ocasionado en el Medio Oriente, que también diezmó muchas personas, lamentablemente también fue muy agresivo en aquella parte, se pudo controlar, pero se piensa que es una cepa de ese SARS-CoV. También se le llama MERS, es el síndrome de distrés respiratorio de Medio Oriente. La que sigue, por favor. Bueno, esta imagen yo creo que muchos la han visto, es una imagen clásica, hasta yo he visto en algunos disfraces de Halloween a este médico. Estos eran los médicos que realmente no estaban tan perdidos de lo que estaban haciendo. Realmente es casi como uno entra al sitio donde están los pacientes positivos a COVID. Los médicos cirujanos eran contratados por un pueblo en tiempos de la epidemia. Determinado pueblo unía fondos y le pagaba a un médico para que viniera a curar a sus pacientes. Eran los responsables del tratamiento y catastro de los enfermos por la plaga. Era un trabajo muy pesado y eran los médicos de segunda clase quien los realizaban. ¿Quiénes eran los médicos de segunda clase? Pues eran los médicos que no habían estado en universidades reconocidas, médicos que no tenían una gran reputación, por lo general eran médicos, los médicos de primera clase, pues sabemos que eran los médicos de las monarquías, y el médico estaba en cuarentena
terminando la plaga, bastante tiempo después, llegaban a durar hasta 6 meses o hasta un año. La que sigue, por favor. Para finales del siglo XVI, los médicos eran considerados una clase más que los barberos cirujanos. Los barberos cirujanos son el origen de mi especialidad. Nosotros, los cirujanos generales, laparoscopistas, venimos de los barberos. En Venecia era de los principales ciudades de los médicos de las pestes. Venecia, sabemos que existía una universidad de medicina en Venecia, entonces era la principal ciudad que proporcionaba médicos al mundo. La principal tarea, además de la enfermedad, era llevar un recuento público de las muertes relacionadas con la plaga. Entonces, fíjense hasta qué fecha nos dimos cuenta de que era necesario tener un recuento público de cuántas muertes teníamos, de los síntomas, de cuándo inició, de llevar un control de las enfermedades, pero lamentablemente nos dimos cuenta hasta esta parte. La que sigue, por favor. Los médicos eran los únicos autorizados para realizar las necropsias y estudiar las enfermedades. Algunos doctores notables que les quiero mencionar, pues está Nostradamus, está Paracelso y Ambrosio Paré. Conocemos a Ambrosio Paré, él fue un gran anatomista y fisiólogo y filósofo de su época. Entonces, hubo muy buenos médicos en ese tiempo y pues con lo que tenían a su mano fue que empezaron a documentar este tipo de enfermedades. La que sigue, por favor. Sueldo 30 florines, que aproximadamente eran 40 gramos de oro puro. Para aquel tiempo, vamos a ser sinceros, para aquel tiempo, con esa catástrofe, con la economía parada y con todo parado, me imagino que era un sueldo extraordinario y pienso que muy pocos médicos decían que no a este tipo de sueldo. Como lo menciono en la diapositiva, el salario era bastante atractivo para convivir con la muerte. Sabíamos, como les había comentado, la letalidad era del 70%, entonces de 10 pacientes que se llegaban a infectar, si no recibían tratamiento, 7 se morían. Entonces era bastante atractivo este sueldo para la época en la que estaban viviendo. La que sigue, por favor. Ya vemos que entramos a la época moderna. Ya son los 1918 y 1920, la pandemia de la flu española, como podemos ver, es el origen del virus H1N1. Fue la primera pandemia global y la primera que fue de la época moderna. Se crearon algunas especialidades como la especialidad de infectología, que es muy buena especialidad, la especialidad de epidemiología. Se estudiaron la naturaleza de las enfermedades y el curso de las pandemias. Esta es una pandemia que ya llegó en la época moderna con un método científico ya bien reconocido, con los avances todavía no de la Segunda Guerra Mundial, pero ya teníamos un poco más de avances. Su origen se desconoce y se atribuye a Estados Unidos, a China, a España, a Francia, a Austria, y esto se dio lugar durante la Primera Guerra Mundial. La que sigue, por favor. Como siempre, los movimientos militares masivos de la Primera Guerra Mundial y la sobrepoblación lo que hizo su expansión masiva. Su tasa de mortalidad es del 10 al 20%, del 50 a 10 millones de muertes se dieron en este tipo, 50 a 100 millones de muertes se dieron en esta pandemia. Hubo más muertes en un año que lo que la peste negra hizo en centurias. Fue una de las causas del fin de la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué nos podemos dar cuenta que se infectó más población en menos tiempo? Pues podemos darnos cuenta que la vida moderna y los medios de comunicación estaban más avanzados. Entonces esto fue lo que hizo que avanzara más rápido en poco tiempo este tipo de pandemia. La que sigue, por favor. Quise poner algunos sobrevivientes ilustres de esta flu española y algunos fueron Walt Disney, Franz Kafka, el escritor, Franklin Delano Roosevelt. Y como un dato curioso, quiero mencionar que esta pandemia reclamó la vida de la hija del doctor Sigmund Freud. Sabemos que el doctor Sigmund Freud fue un médico especializado en psiquiatría que
es la base de muchas de las teorías psicológicas, influyó en su teoría de la pulsión de la muerte. La muerte de su hija influyó en que él creara esta teoría. Esta fue la primera pandemia que fue observada y cuantificada ya con un método científico. Y esto es algo muy importante. Como todas las pandemias modernas, se fue desvaneciendo de la atención pública y científica hasta que se olvidó esta pandemia. Pero como podemos darnos cuenta, es una pandemia que fue olvidada, pero existe todavía y todavía sigue causando enfermedades y sigue causando un problema de salud pública. Es el virus del H1N1. La que sigue, por favor. Tenemos otra pandemia, la pandemia del VIH, que es una pandemia ya de los años 80. Fue una pandemia lenta y progresiva. Se expandió por diferentes continentes a lo largo del mundo. En los 80s en Estados Unidos, con un marcado predominio en la población gay, hubo una alta tasa de mortalidad y esto por lo que generó un estigma social y ha afectado hasta 40 millones de personas en el mundo, causando 1 millón de muertes al año aproximadamente. La que sigue. En Estados Unidos, 1.2 millones de personas viven con VIH y alrededor de 12,000 personas mueren cada año. Afecta a la población LGTB y afroamericanos. Y gracias a esto, gracias a los avances en los tratamientos, ya un paciente con VIH puede vivir, tiene una esperanza de vida igual a un paciente que no tiene VIH. Los tratamientos más comunes para el VIH son los inhibidores de las proteasas y los antirretrovirales. La que sigue, por favor. Hubo un brote en el 72 en Yugoslavia de viruela. Fue un brote altamente infeccioso. Este brote causó erupciones, pústulas y mortalidad de alrededor del 30%. Fue traída por los peregrinos que bajaron de Occidente y desarrollaron esta enfermedad. Se hizo una ley marcial que introduce la revacunación obligatoria en Yugoslavia en aquel tiempo y villas completas y vecindarios fueron acordonados y hasta que trataron de controlar el brote. Sabemos que en ese tiempo todavía había algo del régimen socialista en este tipo comunista, perdón, en este tipo de países. La que sigue, por favor. El SARS, como les mencioné, estalló en el siglo XXI y comienza en China y afectó a 10,000 individuos. Tuvieron síntomas severos y una tasa de mortalidad del 10%. ¿Qué quiere decir esto? Que de 100 personas, 10 personas morían. Como pueden ver, este SARS este año no fue que inició el SARS. Anteriormente ya había tenido un brote. Fue el primer brote que se estudió, aparte de todo, la salud mental. No solo se estudió la salud fisiológica del paciente, sino también se empezaron a estudiar la repercusión que tiene una pandemia en la salud mental. La que sigue, por favor. La pandemia H1N1, como les mencioné al inicio de la presentación, pues fue una de las grandes aportaciones que tenemos de México al mundo. Fue una repetición de la flu española de 1918, tuvo menos consecuencias devastadoras y comenzó en México en abril del 2009, declinando hacia los fines del mismo año y fue declarado su término en mayo del 2010. El término de ese brote, porque cada año tenemos algunos brotes que no se consideran pandemias. El 10% de la población global ha sido infectada y ha presentado aproximadamente 201,000 muertes al año. La que sigue, por favor. ¿Qué es lo que genera las pandemias en la sociedad? Pues sentimientos de miedo por anuncios lanzados por los medios de comunicación. Hay algo en este tipo de pandemias, más o menos de la H1N1 a la que estamos viviendo. Hay mucho mediático, hay mucho miedo mediático, hay mucha mala información y desinformación. Entonces, esto sí ha hecho que se haya confundido algunas definiciones sobre las pandemias. Entonces, esto ha generado miedo infundado con un mal fundamento. Y también se ha generado pánico por los noticieros. En psiquiatría tiene un nombre que se llama panicdemia. La que sigue, por favor.
El brote de virus de ébola del 2014-2016, este fue un brote muy conocido, es endémico de África Central y del Oeste. Sabemos que los murciélagos son el reservorio y brotó en Nueva Guinea en 2013, llegando a Almería. Aproximadamente 28,000 casos y 11,000 muertes, hablando en general en toda la pandemia, y esta pandemia le llegó a Estados Unidos debido a un pasajero que viajó de Lidia, Texas, y fue muy sonado debido a que fallecieron el grupo de enfermeras que estuvieron a cargo del paciente. La que sigue, por favor. El virus del Zika en el 2016 es un virus poco conocido. Su primer brote conocido en humanos fue en el 2007. Sabemos que está latente en los monos rhesus que están por lo general en Uganda. Fue identificado por primera vez en Brasil. Los síntomas que produce fueron fiebre, cefalea, enrojecimiento ocular, dolor en articulaciones. Puede llegar a causar un síndrome de Guillain-Barré, que es una enfermedad neurológica que puede llegar a producir parálisis en las extremidades. Produce microcefalia en niños recién nacidos, y en esta pandemia se acuñó por primera vez el término de fake news. Este término hace mención a las noticias falsas que se generan en Facebook, en los medios de comunicación sobre el tipo de virus y sobre noticias que no son ciertas. La que sigue. Bueno, solo quise ponerles la comparación de cómo los médicos entramos a tratar a nuestros pacientes con COVID. Es un servidor el que está del lado izquierdo de la pantalla, y realmente en la antigüedad pues no difiere mucho el traje. Sabemos que lo que queremos hacer es cubrir nuestra piel del virus, cubrir nuestras vías respiratorias del virus y nuestros ojos. Entonces no hay mucha diferencia en cómo hemos estado llevando esta pandemia, cómo se lleva en la antigüedad. La que sigue. Bueno, con esta termino mi plática. Espero que les haya sido de mucho agrado. Les dejo la bibliografía y pues espero que haya sido provechosa esta plática. Muchas gracias, doctor. Muy enriquecedora su presentación sobre toda esta historia que hemos nosotros como sociedad estado enfrentando, la que estamos enfrentando ahorita, que nos vemos en esta pandemia. Habilitamos en este momento un espacio, no sin antes comentarles que, bueno, lamentablemente tuvimos dificultad para poder hacer la transmisión en vivo. La charla de alguna manera está siendo grabada y la podrán consultar en 24 horas por el Facebook, @INSET, o en el YouTube, INSET Oficial. En este momento, no sé si de manera directa, con manita arriba, puedan hacer algún comentario, alguna pregunta, o por medio del chat. Abrimos el espacio. Adelante. Yo nomás quiero decir, bueno, ¿se oye? Sí, adelante. Quiero decir un poquito de la gripe española, de la flu española, que mató en 1918, 1919, 40 millones de habitantes, 50, no sé. Si pudiera hablar un poquito más fuerte, doctor, casi no se escucha. Para enriquecer ahí la cuestión de la gripe española, o el flu español, no inició en España, inició en Cincinnati, en los grupos de soldados que iban a atacar a Europa, y hubo una muerte entre 40 y 50 millones de habitantes en el mundo. ¿Se escuchó? Sí, como lo mencioné, los orígenes de la flu española no son conocidos. Se piensa que fueron en China, probablemente fueron en Estados Unidos, pero no, sí lo mencioné, que el origen no fue en España. Y era el tiempo de la... Probablemente haya sido por medio de los soldados que se fue hacia Europa. Así es. Otra cosa también que mencionaste de las pandemias, la pandemia de la obesidad, que es mi tema que voy a abordar el miércoles. Son las pandemias
más agresivas, con una mortalidad altísima. De hecho, decimos actualmente que estamos asustados porque llevamos 80,000 muertos o 90,000 muertos en México por SARS-CoV-2 y sencillamente la obesidad del año pasado mató a 300,000 gentes debido a la enfermedad de la obesidad juntos con enfermedades asociadas a 300,000 gentes. Sí, es muy alta también. De hecho, eso me imagino solamente por la obesidad, pero las complicaciones que te genera la obesidad, o sea, las enfermedades cardiovasculares y otras enfermedades es... El síndrome metabólico, que vamos a hablar claro. eso de miércoles. Aquí en el chat aparece, dice, todos los mamíferos de este planeta desarrollan instintivamente un lógico equilibrio con el hábitat natural que les rodea, pero los humanos no lo hacen. Se trasladan a una zona y se multiplican y siguen multiplicándose hasta que todos los recursos naturales se agotan. Así que el único modo de sobrevivir es extendiéndose hasta otra zona. ¿Existe otro organismo en este planeta que siga el mismo patrón? ¿Sabe cuál es? ¿Un virus? ¿Los humanos somos una enfermedad? ¿Somos el cáncer de este planeta? ¿O somos una plaga? Bueno, en general, los humanos somos un parásito porque somos organismos vivos que necesitamos de otro organismo vivo para nuestra supervivencia. Entonces, en un sentido estrictamente, pues le pudiéramos decir que los humanos somos los parásitos del mundo. Pero hay una diferencia entre los humanos y los virus. Nosotros somos un organismo, no somos unicelulares, somos pluricelulares. Entonces, eso es lo que nos diferencia con ese tipo de organismos. Un virus estrictamente necesita de una célula para la vida. Entonces, nosotros le damos el hábitat idóneo al virus para que pueda reproducirse. No comprendí muy bien la palabra, pero si lo que querían era que yo les respondiera que si los humanos somos una plaga o una pandemia para la humanidad, sí, sí lo somos. Lo somos en el aspecto de que no nos hemos puesto en equilibrio con la naturaleza. Vemos por nosotros, desarrollamos nuestras habilidades, buscamos nuestro bienestar en general y nos olvidamos de la naturaleza, y esto en determinado momento nos lo va a cobrar la tierra. No va a soportar. Es lo mismo que lo que pasa en nuestro cuerpo humano. O sea, hay un cuerpo que tiene una buena inmunidad, puede sostener una enfermedad, pero en algún determinado momento el organismo va a colapsar. ¿Una otra pregunta? Es el arma más perfecta para la autodestrucción. Definitivamente. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere hacer alguna otra participación? ¿Alguna pregunta? No, espera. ¿Carlos Pineda? Creo que ya no. Bueno, como no hay ninguna otra pregunta, bueno, pues a nombre del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación, agradecemos su participación, doctor Jorge. Muchas gracias. Y hacemos un reconocimiento de estos webinars 2020. Muchas gracias. No sin antes, bueno, hacerles la invitación para el día de mañana a la charla en punto de las 7 de la noche que impartirá el doctor Luis Armería Zavala, denominada Impacto de la Pandemia en los sectores prioritarios de la sociedad. Muchas gracias y buenas noches. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha.